¿Qué tal? Mi nombre es Jonathan López y dentro de la materia de marco legal en generación energética, el día de hoy vamos a exponer el tema de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, su fundamento, competencia y funcionamiento. Comenzaremos dando un contexto sobre esta situación. Se debe mencionar que en el año 2013 el Poder Legislativo en México aprobó lo que se reconoció como reforma energética, la cual consistió en una reforma constitucional en la cual se rompía con los paradigmas que arrastraba dicho sector, es decir, el sector energético de nuestro país, y por primera vez en 75 años se permitió la participación de la iniciativa privada en las actividades de todas las que realizaba Pemex. Derivado de lo anterior, en agosto del 2014 se expidió la legislación secundaria y se creó un nuevo marco legislativo y normativo que ha permitido la igualdad de condiciones para todos los participantes del sector energético. Desde entonces, México ha experimentado una profunda y rápida apertura de sus sectores de petróleo, gas y electricidad, así como intentos de reformar la Compañía Nacional Petrolera, Pemex, y también a la CFE. Con este cambio de modelo en el sector energético, que pasaba de un monopolio a un mercado abierto, en el sector de hidrocarburos, el gobierno se vio en la necesidad de hacer un gran esfuerzo en tratar de fortalecer el marco regulatorio para proveer de nuevas reglas y mecanismos de control adecuados y aumentar el dinamismo tanto del mercado energético como de la economía nacional. Con este cambio de modelo en el sector energético, pasando de este monopolio a un mercado abierto, se crean ahora organismos como la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es el tema que estamos abordando en esta exposición. Una parte de los mecanismos de control que señalábamos anteriormente fue crear organismos que regularan las actividades de todo el sector energético y dotarlos de facultades suficientes para que pudieran ejercer ese control. Así, con la reforma al artículo 28 constitucional, se crearon los órganos reguladores coordinados en materia energética para controlar y administrar la conducción de una nueva política del sector, creando la Comisión Nacional de Hidrocarburos, dándole una nueva estructura, dándole nuevas facultades, y la Comisión Reguladora de Energía, a la que también le crean nuevas facultades y se le crea una nueva naturaleza, en los términos que determine su ley correspondiente. Así, esto es apoyado ya que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 43.3, establece el régimen especial que en su caso prevé la ley especial que los regula a estos órganos y establece en su artículo cuarto que el Ejecutivo Federal ejercerá sus facultades de regulación técnica y económica en materia de electricidad e hidrocarburos a través de tales instituciones, a fin de promover el desarrollo eficiente del sector energético. También indica que en el desempeño de sus funciones deberán coordinarse con la Secretaría de Energía y demás dependencias centrales, a fin de que sus actos y resoluciones se emitan de conformidad con las políticas del Ejecutivo Federal. De esta manera, la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética se publica el 11 de agosto de 2014 y señala en su artículo 3 que tendrán autonomía técnica, operativa y de gestión, contarán con personalidad jurídica y podrán disponer de los ingresos derivados de los derechos y los aprovechamientos que se establezcan por los servicios que prestan conforme a sus atribuciones y facultades. Se debe establecer o se debe decir que son coordinados o se les llama órganos reguladores coordinados, ya que se crea el Consejo de Coordinación del Sector Energético como mecanismo de coordinación en la Secretaría y demás dependencias. La naturaleza de estos órganos reguladores es de carácter eminentemente técnico, ya que se consideran que son el brazo operativo para implementar la política pública del sector energético en México de forma imparcial,
con base en el análisis objetivo de información técnica. Como se mencionaba, son coordinados porque se crea el Consejo Coordinador del Sector Energético como mecanismo de coordinación entre la Secretaría de Energía y demás dependencias del Ejecutivo Federal. Dentro de las funciones o atribuciones más importantes que se le establecen a este Consejo Coordinador está conocer y en su caso autorizar los asuntos que por su importancia o trascendencia su presidente o cualquier integrante del mismo sometan a su consideración, autorizar la creación de grupos de trabajo, modificar y actualizar las reglas del propio Consejo, instruir la suscripción de convenios de cooperación institucional entre las instancias representadas en el Consejo, incluyendo los relativos en materia de sistemas de información compartida. Y bueno, en general son órganos que facilitan el desarrollo del sector energético de nuestro país. Pero bueno, como comentábamos, tanto la CREA como la Comisión Nacional de Hidrocarburos existían ya antes de la reforma del 2013. Como podemos ver en el cuadro que mostramos en la proyección, estos eran órganos dependientes de la Secretaría de Energía, es decir, pertenecían a la administración pública centralizada y dependían directamente de la Secretaría de Energía. Con la reforma, esta estructura a nivel del Poder Ejecutivo Federal cambia, como lo podemos observar, ya que se crean organismos como el Fondo Mexicano del Petróleo, están dentro de las secretarías, bueno, sacaron de las secretarías a estos órganos reguladores y podemos ver que se crean como un área más de la administración pública. Se cambia totalmente la naturaleza de Pemex y de CFE, ya no son órganos desconcentrados, sino son empresas productivas del Estado y bueno, hay operadores también del mercado. Sí cambió mucho la estructura y también se les dotó de facultades, en específico estamos hablando de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, cambiaron sus facultades tal como lo veremos más adelante. Así con estos cambios y al revisar que ya es un órgano regulador, pues bueno, la Comisión Nacional de Hidrocarburos quedó con esta composición, en la cual son 7 comisionados, en un comisionado presidente. Del comisionado presidente se desprende lo que es una secretaría ejecutiva, con funciones y particularidades cada uno. Y también de la que es el comisionado presidente se desprenden las unidades tanto jurídicas, técnicas, de desarrollo y ya se van especializando en las direcciones generales para poder atender las funciones que le fueron otorgadas con esta nueva normatividad. La estructura anterior se creó para pues precisamente aplicar las nuevas funciones o ejecutar las nuevas funciones que le fueron otorgadas a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Se debe decir que antes de la reforma, su objeto fundamental era regular y supervisar la exploración y extracción de carburos de hidrógeno que se encontraban en mantos o yacimientos, es decir, realizaban la regulación de todas las actividades de upstream del sector energético. Dentro de esa regulación, las facultades que resaltaban eran la capacidad de establecer los lineamientos técnicos que deberían tenerse en cuenta en el diseño de proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos, dictaminaban técnicamente los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos antes de las asignaciones que otorgaba la CENER, establecían propuestas técnicas para optimizar los factores de recuperación en la exploración y extracción de hidrocarburos. Y bueno, también había que poner especial atención en su artículo 3 de la ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ya que decía
o establecía la obligación de asentarse o de establecerse literalmente a los parámetros que la política pública de la CNR tomaba en cuenta. No tenían autonomía de acción o de operación, por así decirlo. Ya con la reforma, la Comisión Nacional de Hidrocarburos se encarga de regular las actividades relacionadas con la exploración y extracción de hidrocarburos, asiste a la CNR en la selección de áreas a licitar para la exploración y extracción de hidrocarburos, propone a CNR el plan quinquenal de las áreas a licitar para esta exploración y extracción, opina sobre el modelo del contrato que debe ocuparse en las licitaciones, opera las licitaciones y adjudica los contratos, suscribe esos contratos con las empresas asignadas o ganadoras, administra y supervisa esos contratos de exploración y explotación a nombre del Estado, autoriza la perforación de pozos de exploración y extracción de hidrocarburos, dictamina y supervisa los planes de exploración y de desarrollo relacionados con los contratos adjudicados en las licitaciones, autoriza la realización de estudios de sísmica y administra la información técnica relativa a los campos y yacimientos. Tiene muchas más funciones, pero en mi punto de vista estas son las que destacan con la reforma. Y lógicamente, bueno, ya se le dotó de capacidad, personalidad y patrimonio. Un ejemplo claro que podemos observar en la vida real sobre las nuevas funciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos son las autorizaciones de reconocimiento y exploración superficial, mejor conocidas como ARES. Podemos observar aquí el procedimiento como lo maneja la propia Comisión Nacional de Hidrocarburos, que señala en un procedimiento de 3 pasos la obtención de autoautorización. Y bueno, es muy sencillo para la Comisión Nacional de Hidrocarburos, cosa que en la práctica no es tan fácil obtener estas autorizaciones. Antes que nada debes de pertenecer a un registro en el padrón de ARES, es el programa que la propia Secretaría estableció para solicitar estas autorizaciones. Y bueno, ya una vez registrado en el padrón, pues solicitas tu autorización. La Comisión Nacional de Hidrocarburos revisa la documentación. Si cumple, pues te expide la autorización y pues la empresa con la autorización ya realiza su proyecto, ¿no? En caso de que no cumpla, bueno, solicita que se subsane y se aclare, solicita la Comisión Nacional a la empresa que subsane y aclare la situación y vuelve a revisar la documentación. Existen diferentes tipos de proyectos que se pueden autorizar dependiendo del proyecto que se quiera realizar. Ya puede ser con adquisición de datos, sin adquisición de datos o sin adquisición ARES pozos. Va a depender del proyecto que tú quieras realizar. Y bueno, supuestamente son 3 pasos sencillos. Solicitas tú la autorización, entregas la documentación complementaria de acuerdo a la reglamentación y a la normatividad y obtienes tu autorización. Algo que llamó la atención del sector fue el año 2019, en donde, derivado del análisis de las condiciones nacionales e internacionales que la Secretaría de Energía observó que impactaron en las actividades de Pemex, pues determinaron otorgar 64 asignaciones de exploración y extracción de hidrocarburos adicionales a las que ya tenían, con el fundamento de que con esto contribuirían con el desarrollo a mediano y largo plazo de la nación y con ello se impulsaría la continuidad de las actividades de exploración para incorporar recursos prospectivos que coadyuvarán a las reservas del país y así aportar a la plataforma de producción de hidrocarburos. Lo cierto es que sorprendió mucho al sector porque, bueno, fueron estas directamente asignadas a Pemex y se podría decir que aunque está alineado a la política que actualmente el gobierno tiene, pues
bueno, rompe un poquito con el esquema de libre competencia. Como conclusión podemos decir que estos órganos reguladores fueron dotados de facultades específicas para poder realizar su trabajo y que son un aparato muy importante para el desarrollo del sector energético del país, por lo menos en lo que la letra señala la normatividad aplicable. Por último, dejo aquí las fuentes de donde fue obtenida la información para la presentación y agradezco su atención.